Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a la casa de nuestro Dios en este domingo 18 de septiembre de 2022. Vamos a dar inicio a nuestro solemne culto de adoración. Dicen unos versículos en el Salmo 113: sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Vamos a adorar a nuestro Dios, también vamos a alabarlo. Vamos a darle gracias por lo grande que es Él, por su amor, por su fidelidad. Ahí en nuestros lugares vamos a tener una oración personal mientras escuchamos el preludio. A Dios sea la gloria, así se llama este himno. Hermanos, los invito a que abramos nuestras Biblias, busquemos en el libro de los Salmos, el capítulo número 36, la misericordia de Dios. Salmos, el capítulo número 36. Vamos a leer este pasaje en forma alternada, nos unimos todos
en el último versículo. Salmos capítulo 36, la palabra de Dios dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Amén. Así puestos de pie, vamos a orar. Padre celestial, Dios grande, Dios fuerte, Dios misericordioso, eterno Padre celestial, en esta tarde estamos delante de ti, en tu presencia, como hijos tuyos, reunidos, Señor, para alabar y bendecir tu nombre, para dar gracias, Señor, primeramente por tu misericordia, por tu bondad, porque, Padre, aunque somos pecadores, aunque hacemos lo malo delante de ti, Señor, tu misericordia es grande, tu fidelidad es con nosotros, Señor. Por eso a ti sea la gloria hoy por los siglos de los siglos, Señor. Padre, también en esta tarde, Señor, abre nuestros corazones, nuestros pensamientos para escuchar tu palabra, Señor, para que podamos entenderla y sobre todo ponerla en práctica, Padre. Apresura los pasos de los hermanos que vienen en camino, Señor, y también juntos como congregación te alabemos, Señor, y con tu Espíritu Santo también elevemos nuestras oraciones, nuestros cantos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Así puestos de pie, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 79, con cántico Señor. Himno número 79. Corazón y voz
Nos sentamos un momento, hermano. El mensaje de esta tarde es el secreto del éxito, y la lectura bíblica la encontramos en el libro de Josué, en el capítulo número 3. Libro de Josué, en el capítulo número 3, y vamos a leer todo este capítulo alternadamente. El secreto del éxito, a cargo del presbítero Antonio Rodríguez Álvarez. Josué, capítulo 3, el paso del Jordán. Josué, capítulo 3. La palabra de Dios dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén. Nos podemos sentar, preparar nuestros corazones, nuestros pensamientos para escuchar la meditación de esta tarde. Bien, hermano, para mí es un gozo poder compartir la palabra de nuestro Dios. Y continuamos hablando, ¿no?, acerca de la importancia de contribuir a la edificación de la iglesia.
y la importancia de obtener éxito en nuestra familia o en nuestra iglesia aquí. Y para ello quería compartir este texto o este pasaje de Josué, capítulo 3, versos del 1 al 17. Y el tema es el secreto del éxodo. Hace apenas 2 días se celebró un aniversario más de la independencia de México, aunque yo no digo que hace 2 días, se está celebrando desde que comenzó el mes de septiembre. Pues escuchamos las músicas, escuchamos los cohetes hasta alta hora de la noche, etcétera, etcétera, celebrando ese momento tan importante, un momento para recordar aquella fecha donde se dio inicio a un periodo de 11 años de conquista. Realmente fueron muchos años lo que el pueblo de aquel entonces enfrentó al pueblo español, ¿no? A los españoles que tenían sometido al pueblo de México. El cura Miguel Hidalgo de Costilla, en el pueblo de Dolores, Guanajuato, quien al sonar las campanas de la iglesia llamó al pueblo a levantarse en armas contra aquellos colonizadores, aquellos explotadores. Hidalgo fue el que encabezó esta lucha, y la celebración, o esto se le llama el grito de independencia o el grito de Dolores. El pueblo mexicano estuvo por más de 300 años bajo el yugo español, sometido a ello, pero hasta un momento, hasta una ocasión donde aquel hombre, y lo creemos los cristianos, lo creemos los hijos de Dios, guiado por Dios, pues organizó el pueblo para la lucha. Y aunque la historia, estuve leyendo un poco de la historia, y a él inmediatamente lo pusieron en prisión, y luego se levantó otro y lo pusieron en prisión. Pero a pesar de los obstáculos, a pesar de aquellas cosas que estaban impidiendo a que el pueblo de México tuviera la liberación, Dios llevó al pueblo al éxito, a la victoria. Por medio de la independencia de México se abrió camino también a que la buena semilla del Evangelio fuera predicada más abiertamente. Aunque ya algunos evangelistas estaban llevando el Evangelio de una manera oculta, ya desde ese entonces pues ya se abrió más la posibilidad de que sea predicado el Evangelio. Y esto es algo que logró, ¿no?, el pueblo de Dios también. Y la pregunta es, ¿cuál es el secreto del éxito? ¿Cuál es el secreto del éxito en nuestra vida espiritual? ¿Cuál es el éxito de la iglesia? ¿Cuál es? Pues para ello quería que nos acercáramos a este capítulo 3 de Josué, porque allí nos habla o nos cuenta dónde está el éxito. ¿Cuál es el secreto para el éxito? Y le he puesto como, bajo 2 encabezados: por la presencia de Dios destacada e enfatizada. Y en segundo lugar, por andar en fe y en obediencia a Dios. Ahí está el secreto del éxito. El pueblo se había preparado, Dios había dicho por medio de Moisés: la tierra
que está en Jericó va a ser vuestra. Yo se la prometí a Moisés, yo se la prometí a vosotros, por lo tanto, ustedes van a entrar a poseerla. Y Josué, en el capítulo 2, pues vemos que envía espías a examinar, a observar la tierra. Y ya en el capítulo 3, entonces ya Josué y todo el pueblo se dispone a conquistar la tierra de Jericó. Parten de Sitín y vienen hasta el Jordán, hasta el río Jordán. Luego de 3 días, entonces se le ordena al pueblo marchar siguiendo a los sacerdotes, siguiendo a aquellos que llevaban el arca del pacto. Los sacerdotes llevaban sobre sus hombres el arca del pacto, que representaba la presencia visible de Dios. La intención del autor aquí era que, al centrar la atención en el arca del pacto, él quiere que el pueblo supiera, que el pueblo entendiera que Dios estaba en medio de ellos, que ellos no estaban solos, que ellos no iban a enfrentar la lucha solos, sino que Dios los estaba acompañando. Y el arca, como bien decía, representaba la presencia de Dios. Y tanta importancia tiene la presencia de Dios en medio de su pueblo, en medio de nuestra vida, que el autor en el capítulo 3 menciona 20 veces, 19 o 20 veces, la palabra arca del pacto. Y en el capítulo 4 lo menciona 7 veces. Algo muy interesante. Y cuando vemos una palabra resaltada en una porción de la palabra, es porque tiene gran importancia. Y lo más importante para el éxito es la presencia de Dios en nuestra vida. Si la presencia de Dios no está en nuestra vida, menos que obtener éxito, vamos a obtener fracasos. Y no voy a ir a la historia, ¿no?, del pueblo de Israel. Cada vez que el arca le era quitado o ellos, no la tenían, ¿qué pasaba con el pueblo? Pero cuando el arca regresaba a estar con el pueblo, o estar en el lugar donde habitaba el pueblo de Dios, ¿qué pasaba? O sea que eso es lo más importante, y el Señor los está resaltando aquí, en esta porción de la palabra. Es esencial y fundamental, es importante la presencia de Dios con su pueblo. La realidad es que Él estaría con ellos, y que ellos entrarían a la tierra y poseerían la tierra que Dios, que Él mismo le había prometido. Allí reposarían, allí gozarían de paz, de tranquilidad, después de haber pasado 40 años por el desierto, y un poco más atrás, después de haber pasado muchísimos años siendo esclavos en Egipto. En el capítulo 1, versículo 5, el Señor le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y en el capítulo 3, verso 7 dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entienda que como estuve con Moisés, así estoy o estaré contigo.
¡Qué bendición! Palabras de ánimo. Aquel líder, aquel que había acabado de asumir una gran responsabilidad, donde sabía que iba a enfrentar mucha oposición, muchos problemas, pero que en medio de todo ello Josué sabía que no estaba solo. Dios estaría con él. Lo que iba a pasar allí era señal de que Dios era y es el Señor, el gobernador de toda la tierra, el Rey de reyes y Señor de señores, el Todopoderoso. Era lo que iba a ver el pueblo de Dios. Era lo que iba a observar el pueblo de Dios. Un gran milagro producido por la mano poderosa de Dios. El pueblo debía marchar. El pueblo debía seguir las instrucciones que Dios les estaba dando por medio de Josué. El autor escribió: era la presencia de Jehová entre su pueblo. En cada paso, el mismo Jehová es quien guía a su pueblo. En cada paso que daba, ahí Dios dando las instrucciones. En cada paso que daba, Dios guiando a su pueblo. Qué bueno que Dios no nos deja solos. Él nos está diciendo cómo debemos andar, cómo debemos conducirnos por esta vida. Qué bueno, y damos gracias a Dios por eso. Lo que estaba abriendo aquellas aguas era el poder de Dios. Lo que estaba poniendo firmes a los pies de aquellos hombres era el poder de Dios. Era Dios obrando en medio de sus hijos. En nuestro andar, en nuestro caminar, en cada circunstancia que se nos presenta en nuestra vida, tenemos que aprender a ver la presencia de Dios. No estamos solos. Aún en la enfermedad, aún en la lucha, en las contiendas, no estamos solos. Dios está contigo, Dios está conmigo. Así como que para los judíos el agua de Jordán era un obstáculo para impedir el avance hacia la tierra de Jericó, nosotros posiblemente nos encontramos con circunstancias que se levantan también para impedir nuestro avance, para impedir que nosotros andemos en paz, en tranquilidad. Los obstáculos muchas veces nos dicen: tú eres débil, tú eres flojo, dicen aquí en México, ¿no? Tú no puedes. Pero cuando creemos o cuando confiamos en la palabra de Dios, sabemos que Dios pelea por nosotros, que Dios nos defiende, que Dios nos ayuda a vencer todas esas oposiciones, todos esos obstáculos, todos esos impedimentos que vienen a nuestra vida. Dios muchas veces nos elige momentos desafiantes para mostrarnos nuestra incapacidad. Muchas veces Dios nos prueba a través de dificultades, a través de impedimentos. Pero lo importante es saber que Dios no nos prueba más allá de lo que podemos soportar. Esa es una. Pero más que ello, es que Dios no nos deja solos a enfrentar el problema o la situación o la prueba, sino que Él nos ayuda. Él nos acompaña. Ante cualquier circunstancia, Dios nos llama a enfocarnos en Él. Ante cualquier problema o situación, Dios nos llama a enfocar nuestra mirada en Él, porque en Él todo lo podemos. No era la maniobra militar de Josué, no era la sabiduría de Josué, no era
el poder físico que tenía el pueblo de Israel, el que le iba a dar el éxito en la conquista. Lo que le iba a dar el éxito era Dios. Era la presencia de Dios en medio de ellos. Dios había dicho a Moisés en el desierto, Éxodo 33:14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo. Yo no te voy a abandonar. Y lo dijo Josué, yo no te desampararé nunca. En todo tu andar, en todo tu peregrinar. Y te voy a dar el éxito. Te voy a dar descanso. ¿Has podido percibir la presencia de Dios en tu vida? En medio de una situación, en medio de un problema, ¿has podido percibir la presencia de Dios contigo? Qué bueno. Qué bueno, hermano. Que los obstáculos, que las cosas que se nos presentan nos hagan desmayar, nos hagan retroceder, sino más bien que nos ayude a mirar lo alto y decir, Dios, tú estás conmigo, porque me lo has prometido en tu palabra. Yo no estoy solo. Tú me vas a dar la victoria. Y vas a ver cuánta fortaleza, cuánto ánimo vas a recibir para seguir adelante. Dios había dicho a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. En el desierto, a través de la columna de fuego y a través de la columna de nubes, Dios mostró que estaba con su pueblo, que estaba acompañando a su pueblo. Aún en el desierto, allí Dios mostró su presencia. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y quizás los discípulos, un poco después, llegaron a pensar, el Señor nos dijo que no nos iba a abandonar, que no nos iba a dejar, pero ahora ya se fue a estar con el Padre. Sin embargo, Dios les dijo, antes de ascender a los cielos, yo me voy, pero yo no los voy a dejar solos. Les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Y qué bueno, hermano, que Dios está constantemente en medio de su pueblo. Ahora por medio de su Espíritu, que habita en cada uno de nosotros. Pueden venir aflicciones, pueden venir dificultades, puede venir lo que pueda venir, pero lo importante es saber que no estamos solos, que Dios no nos abandona, que Dios nos acompaña y nos da la fuerza para seguir adelante. La presencia y el poder de Dios, sorprendentemente maravilloso, lo podemos ver en este relato. Las aguas detenidas, las aguas divididas, los sacerdotes mojan sus pies, con solamente poner sus pies, ya, las aguas retroceden y ponen su pie en lugar firme. Una muestra del poder de Dios. En el capítulo 4, versos 23 y 24, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado a la manera que Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de vosotros hasta que pasamos, para que todo el pueblo de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que teméis a Jehová vuestro Dios todos los días. O sea que Dios muestra su poder
en medio de su pueblo, para que su pueblo le tema, para que su pueblo le adore, reconozca su grandeza. Pero no solamente su pueblo, porque también los de Jericó iban a ver la grande hazaña hecha en aquel lugar, y iban a temer, y iban a huir delante del pueblo de Dios. Dios quería que el pueblo recordara siempre estas cosas, tanto el cruce del Mar Rojo como el cruce de Jordán, y que nosotros también recordemos continuamente la manera en la que Dios obró para libertarnos. Como Cristo, siendo Dios, vino a entregar su vida en nuestro lugar, pero que no quedó en la tumba, sino que resucitó con poder. Un gran milagro que muchos hoy no creen, pero los que no creen no son hijos de Dios. Pero nosotros lo creemos porque somos hijos de Dios, somos parte del pueblo del Señor. Dios quería que el pueblo recordara esto en aquel entonces, pero Dios quiere también que nosotros recordemos las grandes hazañas que Dios hizo y está haciendo en nuestro favor. Y ahora Dios dice a Josué y al pueblo, versículos 3 y 4, sigan a los sacerdotes que llevan el arca. El pueblo de Israel estaba familiarizado con el arca, sabían lo que significaba el arca en medio de ellos. Ellos lo sabían. Sabía que representaba la presencia de Dios con su pueblo. Dios es el que está guiando a su pueblo hacia el éxito, hacia la victoria. Solamente que el pueblo de Israel debía poner su mirada, permanecer mirando al arca. No podían cambiar la vista de allí. Constantemente, a la distancia que Dios le había indicado. No se podían acercar a ella. Y yo le llamo organización, disciplina, obediencia. Cuando hay organización, cuando hay disciplina, hay éxito, hay bendición. Y aquí el segundo encabezado. Tenemos victoria al andar en fe y en obediencia a Dios. Es por medio de estas cosas que podemos obtener el éxito. Una cosa más es esto: el pueblo hizo todo lo que Dios le había indicado, y Dios le dijo al pueblo: siga las instrucciones de Josué. ¿Quién era Josué? El líder, el que Dios había puesto al frente del pueblo. Y Josué le dijo al pueblo: sigan las instrucciones ¿de quién? De los ancianos. ¿De quién? Sigan a los sacerdotes, los cuales llevan el arca. Sigan detrás de ellos. Dios le había dicho a Josué: es importante creer, es importante confiar, pero además es importante obedecer. Si hacen estas cosas, entonces van a tener el éxito. Los sacerdotes hicieron como Josué les mandó. Cargaron el arca y siguieron. Marcharon según las instrucciones. El pueblo, ¿qué hizo? También lo mismo. Después de 3 días, primero los sacerdotes y después se levantó el pueblo y siguieron el arca. Dios en su gracia y en su misericordia va delante de su pueblo, y Él es el que va a enfrentar los torrentes, los vientos, las tempestades y también los ríos embravecidos. Cuando Dios va delante de nosotros, hay éxito.
Pero cuando el pueblo sigue las instrucciones de Dios y es obediente a la voz de Dios, va a haber éxito también. Dios llama al pueblo a enfocarse en su caminar hacia la conquista de Canaán, no enfocar su mirada en el río embravecido, no enfocar su mirada en el ejército de Jericó que estaba bien poderoso, sino más bien enfocarse, poner su mirada en Él. En Él. Porque nada va a detener a Dios. Nada va a detener o va a vencer el pueblo que es de Dios. Muchas cosas se pueden oponer, muchas cosas se pueden interponer en el camino, pero lo vamos a vencer. El pueblo lo va a vencer porque Dios está en medio nuestro y porque nosotros estamos siguiendo sus instrucciones. El Señor dice en Hebreos capítulo 12, verso 2: puestos los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. O sea que, hermanos, nosotros hoy somos llamados a poner nuestros ojos, nuestra mirada en Cristo. Quien por el gozo sufrió la cruz, quien por nosotros venció la muerte, el pecado y a Satanás. Y Cristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora nuestra mirada no está puesta o no debe estar puesta en un objeto, en un arca. Más bien debemos poner nuestra mirada en la palabra de Dios, la palabra viva que es Jesucristo. Y Dios, por medio de su palabra santa, nos da instrucciones, nos dice cómo debemos andar, cómo debemos conducirnos en este peregrinar por este mundo. Si seguimos sus instrucciones, pues tendremos éxito. Todas las cosas que vamos a hacer como iglesia, todas las cosas que vamos a emprender como iglesia, ante cualquier dificultad que se nos presente, tenemos que enfocarnos en las promesas de la palabra de Dios. Tenemos que enfocarnos en Dios, sabiendo que está con nosotros y por nosotros. El pueblo de Israel en aquel entonces tenía que dar un paso de fe y obediencia. En aquel momento era un paso de fe literal. Allí no había nada, otra cosa que hacer. Había que actuar por fe. Pero como bien vimos en la escuela dominical, como decía Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Yo digo, mas el justo por la fe andará. Debemos andar, hermano, como iglesia, con nuestra fe puesta en Dios, nuestra fe puesta en Él. No andar a ciegas. No andar sin rumbo, sino andar según la promesa de la palabra de Dios, según las instrucciones de la palabra de Dios. La fe, hermanos amados, nos mueve a actuar, a no estar quietos. La fe no nos lleva a retroceder ante los problemas, ante las situaciones, sino que nos mueve y nos lleva a seguir adelante, venciendo obstáculos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el éxito no está en nosotros, el éxito está en el Señor. El Señor le dijo: yo
Yo soy el que voy a separar las aguas. Yo soy el que voy a vencer al enemigo. Yo soy el que lo voy a vencer. No tengan temor. Eso fue lo que hicieron los sacerdotes. Solamente escucharon, creyeron y obedecieron. Hicieron lo que Dios le había dicho por medio de Josué. Y una vez que obedecieron, entonces conocemos la historia. Una vez que actuaron como es debido, pues ocurrió el milagro. Ocurrió lo inesperado para el pueblo. Las aguas se amontonaron. Las que descendían se amontonaron en un lugar. Y las que ascendían, pues, desaparecieron. Qué gran bendición. Qué gran éxito obtuvo el pueblo de Israel en aquel entonces. Y esto nos lleva a pensar y a meditar en la victoria que hemos obtenido y en la victoria que vamos a obtener de aquí en adelante. Dios nos ha salvado. Dios en su gracia ha obrado un milagro en ti y en mí. Siendo pecadores, siendo indignos, siendo desobedientes, mereciendo el castigo, la condenación eterna. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Dios tocó nuestro corazón, Dios abrió nuestros ojos del entendimiento y nos hizo comprender la verdad de Cristo. De que sin Él nada podíamos obtener por nuestra propia fuerza, por nuestras propias acciones. No podíamos obtener la victoria sobre Satanás. No, si no era Cristo por nosotros y en nosotros. Hermanos, tenemos un camino por delante. Como hijos de Dios, tenemos un camino por delante como pueblo de Dios, la iglesia. Y estoy seguro que queremos tener éxito en nuestro andar, en nuestro vivir. Queremos tener éxito en la iglesia. En verdad se van a levantar obstáculos. En verdad va a haber oposición para que la iglesia no marche, para que la iglesia no crezca, para que no se desarrolle en la unidad que tenemos en Cristo. Pero tenemos que saber que por nuestra propia fuerza no vamos a poder. Humanamente podemos enfrentar, humanamente podemos hacer cosas, pero de nada va a valer. Nuestro éxito, nuestra victoria, la victoria de la iglesia está en Dios, que ha dicho: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El éxito está, o va a estar, en que nosotros escuchemos la voz de Dios, creamos en ella y la obedezcamos. Si seguimos las instrucciones de la palabra, hermanos amados, que no te quede duda, esta iglesia va a marchar en éxito. Esta iglesia va a crecer para la gloria de nuestro Dios. No por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Dios va a hacer en mí, o por medio de mí, por medio de los ancianos y por medio de cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Por favor, puestos en pie, vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde, gracias por tu palabra. Nos da ánimo tu palabra, Señor, para seguir adelante y no desmayar ante los problemas, las dificultades que se nos presentan a cada instante.
Sabemos, Señor, que vienen dificultades, que vienen pruebas a nuestra vida, pero también creemos que tú no nos pruebas más allá de lo que podamos soportar. Sabemos que van a haber oposiciones, que se van a levantar obstáculos para impedir que la iglesia avance, que nuestra vida avance, pero nosotros no creemos en nuestra fuerza ni en nuestra sabiduría, sino que creemos en tu fuerza y en tu poder, Señor. Creemos que tú estás en medio nuestro y que eres tú el que vas a abrir las aguas, eres tú el que vas a vencer los obstáculos, Señor, y que nos vas a dar la victoria. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, Señor, a cada paso que damos, a no cambiar nuestra mirada de ti, Señor, y que por fe andemos y no por vista, y que vivamos, Señor, en unidad, que estemos bien organizados como iglesia, que nos organicemos aún más para así seguir adelante según las instrucciones de tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Reciba la bendición. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros y todo el pueblo de Dios. Amén. Muchas gracias. Para despedirnos vamos a entonar la doxología 430, a Dios el Padre Celestial.